Biologando. Acompáñenos a dialogar con los profesionales que estudian y defienden la biodiversidad en sus diversas formas y expresiones. Este programa es auspiciado por la Agencia de Prensa Ambiental, Inforegión y el Colegio de Biólogos del Perú. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a su programa Biologando. Hoy nuevamente tenemos con nosotros al biólogo Mario Esparza, quien ya nos ha acompañado en una anterior edición, hablándonos un poco sobre la importancia, por ejemplo, del cobre como una aplicación para efectos antimicrobianos, y ahora, obviamente, en plena pandemia del COVID-19, que tiene una importancia también para poder evitar su contagio, y también nos habló sobre cómo el COVID-19 tiene ciertos orígenes y que fue bastante interesante. Hoy día, conversando con Mario, hemos encontrado también algunos temas que parecen relevantes y que creo que desde el punto técnico, como lo propone Mario, vamos a desarrollar, que tiene que ver con los túneles de desinfección. Cuéntanos un poco, Mario, sobre ese tema, por favor. Y bienvenido al programa. Muchas gracias, Sandro. Saludos a todos. Y agradecerte nuevamente la oportunidad de compartir conocimientos. En materia de lo que está aconteciendo sobre los procesos de desinfección, he visto en los últimos días, prácticamente semanas, el uso masivo de acciones que con la buena intención, creo, de los agentes de gobierno, no solamente en Perú, sino en otros países, el uso de sistemas para sanitización, higienización o desinfección en un contexto global. Y se están haciendo uso de túneles, digamos así, cabinas, cámaras, etcétera, donde las personas pasan hacia lugares masivos, de preferencia supermercados, mercados, centros comunitarios, y tienen que pasar por un túnel, ¿no? Donde se le agrega una especie de nubes, ¿sí? O neblinas de un agente químico, específicamente ahí cloro diluido o también amonio cuaternario y algunos agentes tensioactivos o mezclas de ellos, ¿no? En ese sistema se está haciendo este tipo de acciones, ¿no? Y se están comercializando en la red, hay muchos modelos, etcétera, muy llamativos. Y bueno, acá el tema es ver si es que realmente eso es eficiente o realmente exige algún problema más que una solución. Y ese es más o menos el punto que te quiero conversar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la evidencia científica en un aspecto comunitario, ¿sí? O de salud pública. Adelante. Y ahí, por ejemplo, definitivamente no hay evidencia científica, si uno comienza a revisar o profundizar, de que estos agentes químicos en este sistema comunitario en salud pública hayan tenido un efecto directo contra el SARS-CoV-2, específicamente la cepa pandémica o las cepas circulantes, primeramente. ¿Ya? O sea, se está usando porque los desinfectantes de una manera de amplio espectro tienen actividad antimicrobiana. Una cosa es que se usa mucho en las empresas de alimentos, donde cumplen un rol especializado para superficies, pero acá el hecho es de que se está usando esto frente a las personas. O sea, prácticamente estos agentes químicos están actuando en la piel o en las mucosas de la persona, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que tú estás pasando por 20, 30 o 40 segundos en esta nube y el agente químico te está impactando a nivel de piel o también lo estás respirando porque así tengas un tapaboca, un respirador, la molécula química va a ingresar. Por otro lado, el agente acuoso, que es un solvente, generalmente agua u otro, genera humedad. Eso te va a prácticamente humectar el respirador o el tapaboca. Y la mayoría de personas que uno observa no están cubiertas totalmente. O sea, algunos están con su polo, otros van con short, con sandalias, digamos así, Claro, otros con pantalón, otras mujeres con... O sea, no hay una uniformidad. Definitivamente este tipo de sistemas funciona bien en donde el personal, específicamente clínico de preferencia, está con un equipo personal de protección, un EPP, donde está cubierto todo y el agente químico actúa sobre la indumentaria, ¿no? Claro. Que generalmente son estos uniformes especiales, algunos
con actividad propia, antimicrobiana, y otros no, donde el agente químico, el cloro, amonio cuaternario, etcétera, impacta sobre la superficie del EPP. Y la persona que está dentro del equipo no sufre, digamos, un impacto directo del agente químico. Por lo tanto, la ropa o la indumentaria del EPP es donde se hace la actividad química. Y ahí realmente tiene su acción, específicamente esto se debería dar de manera mucho más, su aplicación en ambientes donde existen pacientes o donde hay alto riesgo de estos contaminantes, específicamente de estos patógenos. En la industria de alimentos se usa bastante, ¿no? Hay estas entradas o en algunas fronteras también, ¿no? Que se llaman específicamente fronteras sanitarias para poder hacer un pretratamiento o inactivación de algunos patógenos bacterianos de preferencia, donde estos agentes químicos tienen mucho éxito, pero no así contra el coronavirus, ¿sí? Eso hay que tener esa. La otra problemática que suscita de estos sistemas de nebulización o aspersión es que inyectan a gran velocidad microgotas del agente químico y de aspersión. Eso no está comprobado científicamente de que bajo esa condición el virus sea atenuado, ¿sí? Muy por el contrario, hay un potencial riesgo si yo estoy infectado y estas partículas virales por la respiración o por la tos que he tenido quedaron en esa nube cercana a mi ambiente facial. Viene el nebulizador y va a transportar la partícula viral ya no a 1 metro, que es normalmente la zona de acción que yo tengo cuando estoy infectado, sino va a transportarlo a muchas decenas de metros por la presión misma de la inyección que hace. Y eso implica que, por ejemplo, vamos a poner, yo acá a 100 metros tengo un supermercado, yo estoy haciendo cuarentena y puede ingresar la partícula viral a esa distancia y venir hacia mí sin que yo haya querido tener me he estado cuidando tanto y a la final resulta infectado por una acción que no está, digamos, validada científicamente. Y ahí yo creo que también hay un tema, la otra consecuencia, el tercer nivel tiene que ver con el tapabocas. Cuando se te humedece, ya se inutiliza prácticamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a usar el tapabocas o el respirador, si uno lo quiere representar, estos respiradores, por decirlo, se van a humedecer la parte superior y vas a tener la molestia de, como no se va a hacer eficientemente la respiración, te lo vas a respirar. Y ahí, y al sitio donde vas a concurrir es un sitio masivo, porque estas cámaras se están usando en sitios masivos, ¿no? En los mercados, etcétera. Y eso es lo que va a ocurrir. El cuarto problema es que estos químicos quedan en la ropa, ¿sí? O sea, se absorben también. Hay problemas en los cuales estos químicos pueden estar por varias horas o días en la misma ropa de las personas o en la piel, ¿sí? Hay datos científicos que cuando tienen acción directa con la piel, un 16 a 20% de las personas pueden sufrir, digamos, alteraciones de piel. No lo digo yo, lo dicen algunos dermatólogos, etcétera, en los cuales se ha visto casos en donde estos agentes químicos se están usando. Y también tienen problemas de debilitar la mucosa respiratoria. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo estos agentes químicos como el cloro, el amonio cuaternario, tienen su efecto a nivel de mucosas y también de piel. Y es un tema que hay que tener presente en las concentraciones y en las cuales tú estás siendo parte de este sistema de sanitización o higienización que normalmente se hace a superficies inertes, ¿no? Mesas, pisos, manubrios, etc. No sobre nuestra piel o nosotros, ¿no? No es un ambiente adecuado para poder ver. Y hay que ver que la aspersión que se usa es algo que es inconsistente porque ya se ha visto desde el punto epidemiológico que por ejemplo, pacientes positivos que han estado en un avión versus pacientes positivos que han estado en un barco, en estos cruceros, por ejemplo, hay gente que ha estado positivo en un avión y de 300 pasajeros, solamente los que se han infectado ha sido el mismo pasajero y no había infectados por los demás a su lado, o muy repentinamente el que estaba al lado. Pero en un barco sí, por ejemplo, en un barco había un pasajero y muchos otros más se han infectado. ¿Eso qué quiere decir? Que la circulación de la persona o el movimiento es la que lleva el virus, ¿sí? Y eso implica porque hay flujos de aire en ese ambiente. Por lo tanto,
al tener esos sistemas, esta persona que esté siendo portadora del virus, sana o con síntomas, cuando se agrega esta presión de aire, flujo de aire, va a hacer que esas partículas virales viajen a muchas más distancias de las que normalmente deben contenerse. Entonces, yo creo que hay que tener presente ese tipo de evidencias también para poder tener cierta precaución. Todo, yo creo que con buena voluntad, los diferentes agentes de gobierno o de salud están que lo implementan, pero no se está viendo también un aspecto científico que debería evaluarse en ese punto de vista para tener un mayor soporte para el uso, ¿no? Ahora, yo entiendo de que frente a las posibilidades seguramente próximas, en el caso peruano, de tomar una decisión respecto a que si se levanta la cuarentena, se levanta parcialmente o cual fuera la decisión, seguramente debe incorporar algunas estrategias para que en algunos lugares donde de todas maneras la gente va a ir en mayor cantidad, puedan haber mecanismos que permitan de alguna manera evitar el contagio. Y seguramente este va a ser uno de los temas que ya se están apreciando, ¿no? Y quizás, digamos, el mejor de las buenas voluntades, claro, se nota que en otros lugares se está aplicando, pero las consecuencias que tú nos estás informando sí nos preocuparía, porque entonces puede finalmente terminar contaminando. O sea, ya no solamente es el problema del virus, puede un problema de contaminación de uno mismo, o no ser tan efectivo su uso, sino que de repente más bien puede promover el contagio de otra manera como tú estás manifestando. ¿Qué alternativas entonces tendríamos frente a esta situación? El cambio de los químicos que se usan, el modelo, ¿cuáles serían las alternativas? Porque en verdad estamos próximos, ojalá próximos, a que se pueda... Ya estamos en fase 4. Sí, claro, pero a lo que Al voy menos. es que cuando se levante la cuarentena no va a ser del todo, probablemente va a ser parcialmente, y la gente va a ir mucho más a los mercados y a diversos tipos de situaciones. Hoy en los mercados todo el mundo hace su cola, se distancia, hay todo un mecanismo todavía porque no hay mucha presión, pero cuando empiece la gente a salir en el levantamiento de la cuarentena, claro, hay que echar mano de este tipo de cosas y otras probablemente para evitar el contagio. ¿Qué alternativas tendríamos, Mario? Bueno, técnicamente lo más importante ya está dicho, digamos, ¿no? La gente debe permanecer en sus casas y tener una distancia y el lavado de manos. Es una triada importante que eso es prácticamente una solución para mitigar el efecto pandémico del virus. ¿Qué quiere decir pandémico? Que se disperse, ¿no? Masivamente, como ha pasado en los continentes. Ahora, el riesgo justo es las aglomeraciones, los ambientes donde hay mucha aglomeración de personas, y eso hay que evitarlo. Y este tipo de sistemas, por más allá de que promuevan, sean eficientes para otras instalaciones o Claro. superficies de preferencia, no así para un ataque directo del químico hacia las personas. O sea, lo que pasa es que la gente pasa por eso y ya se da por liberada del agente patógeno. O sea, yo me bañé con eso por 20 segundos, por lo tanto ya estoy libre del patógeno. Y hasta el mismo agente químico, cuando están las marchas de acción antimicrobiana, dice muy bien, el efecto de acción del químico es mínimo de 15 minutos. O sea, tú tienes que tener el agente desinfectante o sanitizante 15 minutos sobre la superficie o sobre la gente para que tenga al menos un 90% de eficiencia mayor que eso. Y la gente está 30 segundos o 20 segundos y pasa y con eso no es suficiente. O lo otro, que la misma ropa, tú sabes que hay varias capas, ¿no? De los mismos tejido textil. O sea, tú puedes tener en una hebra, si lo vemos desde el punto de vista, lo representamos espacial, tiene más de 20 o 40 micras, dependiendo de la fibra, y el virus son nanómetros. Entonces, el virus puede quedar por alguna de los componentes de la fibra y el agente químico no va a penetrar, digamos. Entonces, hay una serie de variables que definitivamente no tienen evidencia científica para poder validar que estos sistemas son eficientes para el SARS-CoV-2, ¿sí? Sanitizante y toda su función está aprobada en superficie, etcétera, pero bajo este sistema, en el tema comunitario, salud pública, nos tienen que poner en rigor a toda la comunidad científica, y yo no te lo digo, ya se ha prohibido esto en otros países,
en Ecuador, también en México, en Kazajistán, en Australia, en muchos otros, donde esto no tiene evidencia científica en salud pública de su eficiencia, y sobre todo específicamente contra el SARS-CoV-2 y mucho más los niveles de concentración del químico que se usa. O sea, por más que se quiera comercializar, etcétera, tenga una buena intención, las consecuencias entre equilibrando la balanza son mucho más perjudiciales del tenerlo que el no. O sea, yo aconsejaría que estos sistemas se puedan implementar, sí, en ambientes definitivamente donde el personal tenga todos los EPPs y no tenga el riesgo de contacto directo de preferencia, cosa que eso no está ocurriendo en nuestros sistemas, simplemente las personas como lleguen se están bañando con este químico. Correcto. Sí, es bien interesante porque en el transcurso de estas semanas también hemos visto de que además del lavado de las manos, del cuidado con una mascarilla, el tema del uso de lentes, están apareciendo otras formas también de posible contagio, ¿no? Y ahí hemos encontrado, por ejemplo, que el propio cabello es una posibilidad. Claro, tú te limpias todo, pero no te limpiaste el cabello, entonces agarras el cabello y finalmente te puedes contagiar. Entonces, hay como varias ranuras en la bioseguridad que tenemos, que aún tenemos que ordenar. Por eso que creo que va a ser bien importante tener protocolos muy simples, todos, que vamos a tener que observar durante los próximos 6 meses o un año para poder evitar el contagio. Entonces, esto, por ejemplo, que podría ser una solución para efectos de reuniones más grandes, ¿no? O de donde la gente, digamos, va a discurrir de manera más masiva, puedan de alguna manera evitar, pero tiene sus consecuencias y tiene también sus debilidades. Entonces, me parece muy oportuna tu apreciación con la base científica que tú tienes sobre esto, ¿no? Claro, acá como te comentaba, lo importante es nuestras manos, o sea, el minimizar el uso de superficie o la adherencia de nuestras manos a superficies contaminadas y el hacer contacto generalmente con nuestra cara, ahí está un poco la clave, o sea, prácticamente la contaminación, por decirlo, si lo equilibramos, nuestras manos son responsables de llevar las partículas virales hacia los sitios, los focos de infección o los centros de infección que prácticamente son nuestras mucosas, la oral, la nasofaringia y la ocular, digamos, ¿no? Y quizás un 20 o 30% sea porque yo entro en contacto con otra persona y las gotitas infectantes ingresan por la misma distancia que tengo. Entonces, si yo corto eso por el alejamiento social y por la higienización ya o sanitización que yo tenga en mis manos por el lavado, con los jabones o los detergentes que yo pueda aplicar, esto es prácticamente una de las herramientas potentes para inactivar este SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, y el resto de situaciones que tienen que ver con el tema de sanidad ambiental, que es lo que estamos discutiendo, en salud pública yo creo que ahí hay muchos cuestionamientos todavía del uso de estos sistemas para inactivar preferentemente al virus, y esa literatura todavía no está disponible específicamente. Hay para algunas, y lo otro que también desde el punto de vista biológico que nosotros manejamos, el uso en el tema ambiental, ya que estamos en el tema de colegio de biólogos, ¿no? O el tema del medio ambiente, es importante ver que estos químicos se van a estar acumulando en mayor concentración en el ambiente y también generan resistencia. O sea, por un lado tenemos la ola del virus pandémico, pero en próximos meses lo más probable es que tengamos una ola de infecciones microbianas, específicamente bacterias de preferencia, que hayan, digamos, generado resistencia a estos químicos, ¿no? Y son los sanitizantes que se están usando en los hospitales, digamos, ¿no? Y se están sacando hacia el medio ambiental. Entonces, un riesgo también de generar resistencia ambiental de los microbios ambientales que puedan encontrarse con los patógenos y generar unas superbacterias en los próximos meses, y después estemos con los problemas de estar buscando un sanitizante mucho mejor para poder inactivar estos microbios, que es lo que realmente va a ocurrir porque estamos prácticamente saturando de agentes químicos sin ninguna evidencia de que estos sean efectivos contra el SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien, Mario. Siempre es un gusto escucharte. Es valiosa la información que compartimos con las autoridades, con nuestros colegas y con las personas que nos ven en el programa, a fin de que podamos tomar nota y podamos ir buscando otras alternativas y otras estrategias que permitan
digamos, seguir combatiendo al COVID-19, ¿no? Te agradezco mucho tu participación en este programa y nosotros le decimos a todos ustedes que Mario y yo nos quedamos en casa. Hasta la próxima reunión.